Por fin dio la última pincelada a las flores. Me estuve mirándolas un momento. Ahora ya no tenía mérito por perder tiempo en mirarlas, pues sabía que las muchachas ya no iban a estar en la playa. Pero, aun habiendo creído que seguían allí y que por esos minutos de contemplación no las alcanzaría, hubiese mirado el cuadro, pensando que Elzir se interesaba más por sus flores que por mi encuentro con las muchachas, porque el modo de ser de mi abuela, cabalmente opuesto a mi total egoísmo, se reflejaba, sin embargo, en el mío. En cualquier circunstancia en que una persona indiferente, pero a la que había yo tratado siempre con exterior afecto o respeto, no arriesgase más que una contrariedad mientras que yo me veía en un peligro, mi actitud no podía ser otra que la de compadecerla por su disgusto, como si se tratara de cosa considerable, y mirar mi peligro como una insignificancia, todo porque me parecía que a esa persona las cosas debían de representársele en esas proporciones. Y para decir las cosas como son, añadiré que aún iba más allá. No sólo no deploraba el peligro mío, sino que le salía al encuentro, y en cambio, con el peligro de los demás, hacía por evitárselo, aunque hubiese probabilidades de que por ello viniese a recaer sobre mí. Eso obedece a varias razones que no me hacen mucho favor. Una de ellas es que mientras que no hacía más que raciocinar, se me figuraba tener apego a la vida, pero cada vez que en el curso de mi existencia me he visto atormentado por preocupaciones morales o por meras inquietudes nerviosas, tan pueriles a veces que no me atrevería a contarlas, si surgía entonces una circunstancia imprevista que implicaba para mí riesgo de muerte, esa nueva preocupación era tan leve en comparación con las otras, que la acogía con un sentimiento de descanso lindado con la alegría. Y así resultaba que yo, el hombre menos valiente del mundo, conocía esa cosa que tan inconcebible y que tan extraña a mi modo de ser se me representaba en momentos de puro raciocinar, la embriaguez del peligro. Y en el momento en que surge un peligro, aunque sea mortal, y aunque me halle yo en una etapa de mi vida sumamente tranquila y feliz, si estoy con otra persona no puedo, por menos de ponerla al abrigo y coger para mí el lugar del peligro. Cuando un número considerable de experiencias de esta índole me hubo demostrado que yo siempre procedía así y con mucho gusto, descubrí, muy avergonzado, que, al revés de lo que creí y afirmé siempre, era muy sensible a las opiniones ajenas. Sin embargo, esta especie de amor propio no confesado no tiene nada que ver con la vanidad y el orgullo, porque aquello con que se satisfacen orgullo o vanidad no me causa placer alguno y nunca me atrajo, pero nunca pude negarme a mostrar a las mismas personas a las que logré ocultar por completo esos pequeños méritos míos, que acaso las hubieran hecho formar idea menos ruin de mí, que me preocupaba más apartar la muerte de su camino que no del mío. Como el móvil de su conducta es entonces el amor propio y no la virtud, me parece muy natural que en cualquier otra circunstancia procedan de distinto modo. Nada más lejos de mi ánimo que censurarlos por eso. ¿Acaso lo haría si yo me hubiese visto impulsado por la idea de un deber, que en ese caso me parecería obligatorio para ellos lo mismo que para mí? Al contrario, los reputo por muy cuerdos por eso de guardar su vida, pero no puedo por menos de colocar el valor de la mía en segundo término, cosa particularmente absurda y culpable desde que me ha parecido descubrir que la vida de muchas personas que tapo con mi cuerpo cuando estalla una bomba vale menos que la mía. Por lo demás, el día de esta visita a Eltsir aún faltaba mucho tiempo para que yo llegase a darme cuenta de esa diferencia de valor, y no se trataba de ningún peligro, sino sencillamente de una señal precursora del pernicioso amor propio, de aparentar que no concedía a aquel placer tan ardientemente codiciado por mi mayor importancia que a su trabajo de acuarelista, aún sin terminar. Pero por fin acabó el cuadro, y cuando salimos, como por entonces los días eran muy largos, me di cuenta de que no era tan tarde como yo creía. Fuimos al paseo del dique, eché mano de mil argucias para retener a Eltsir en aquel sitio por donde suponía yo que aún podrían pasar las muchachas. Le enseñaba los acantilados que se alzaban junto a nosotros y le hacía que me hablara de ellos, con objeto de que se le olvidara la hora que era y se estuviese allí. Me parecía que teníamos más probabilidades de copar a la bandada de chiquillas encaminándonos hacia el final de la playa. Me gustaría que viéramos de cerca estas rocas, dije a Eltsir, porque me había fijado que una de las muchachas solía ir por ese lado. Mientras tanto, cuénteme usted cosas de Carqueuit.
Cuánto me gustaría ir a Carquehuit, añadí sin pensar que el carácter nuevo tan potentemente manifestado en el puerto de Carquehuit acaso provenía de la visión del pintor y no de ningún mérito especial de esa playa. Desde que he visto el cuadro, las dos cosas que más tengo ganas de conocer son Carquehuit y la punta de Ras, que desde aquí sería todo un viaje. Y aun cuando estuviera más cerca, yo le aconsejaría a usted preferentemente Carquehuit, me respondió Elsie. La punta de Ras es admirable, pero al fin y al cabo es la costa escarpada normanda o bretona que usted conoce ya, mientras que Carquehuit es muy distinto, con esas rocas en la playa baja. No conozco en Francia nada parecido, me recuerda algunos aspectos de la Florida. Es curioso, ¿verdad? También es un lugar en extremo salvaje. Está entre Crittorps y Nahom. Ya sabe usted cuán desolados son esos lugares, pero la línea de las playas es deliciosa. Aquí esa línea de la playa no dice nada, pero si usted viera lo gracioso y lo suave que es en esos sitios. Anochecía y era menester volver. Iba yo acompañando a Elzir hacia su hotel, cuando de repente, lo mismo que surge Mefistófeles delante de Fausto, asomaron al fondo de la avenida como una mera objetivación irreal y diabólica del temperamento opuesto al mío, de aquella vitalidad cruel y casi bárbara que faltaba a mi flaqueza y a mi exceso de sensibilidad dolorosa y de intelectualismo, unos cuantos copos de esa materia imposible de confundir con ninguna otra, unas cuantas espóradas de la bandada zoofítica de muchachas, las cuales aparentaban no verme, pero en realidad debían de estar pronunciando irónico juicio sobre mi persona. Al ver que el encuentro entre ellas y nosotros era inevitable y pensando que Elzir me llamaría, me volví de espaldas como el bañista hace para recibir la hora, me paré en seco y, dejando a mi ilustre compañero que siguiera su camino, me quedé atrás, como impulsado por súbito interés, mirando el escaparate de la tienda de antigüedades que allí había. Me agradó esa posibilidad de aparentar que estaba pensando en otra cosa distinta de las tales muchachas, y ya presentía vagamente que cuando Elzir me llamara para presentarme a esas señoritas, pondría yo esa mirada interrogadora que revela no la sorpresa, sino el deseo de hacerse el sorprendido. Y esto, o porque todos somos muy malos actores, o porque el prójimo es siempre muy buen fisonomista, y acaso llegara hasta ponerme un dedo en el pecho, como diciendo, ¿es a mí a quien llama usted? Para acudir luego con la cabeza dócilmente inclinada, muy obediente, y disimulando con frío gesto la molestia que me causaba el verme arrancado de la contemplación de unas porcelanas antiguas para que me presentaran unas personas que no me interesaba conocer. A todo esto estaba mirando al escaparate en espera del momento en que mi nombre, lanzado a gritos por Elzir, viniera a herirme como una bala esperada e inofensiva. La certidumbre de ser presentado a las muchachas tuvo por resultado no sólo hacerme fingir indiferencia, sino sentirla realmente. El placer de conocerlas, como ahora ya era inevitable, se comprimió, se redujo, me pareció más pequeño que el de hablar con Saint-Loup, cenar con mi abuela y hacer por los alrededores excursiones que seguramente echaría mucho de menos si tenía que abandonarlas por causa de mi trato con unas personas que no debían de interesarse en nada por los monumentos artísticos. Además, lo que disminuía el placer que iba yo a tener era no sólo la inminencia, sino también la incoherencia de su realización. Unas leyes tan precisas como las de la hidrostática mantienen la superposición de imágenes que nosotros formamos en un orden fijo, que se trastorna cuando se avecina el acontecimiento. Él sí iba a llamarme, pero no era de esta manera como yo me figuré muchas veces, en la playa o en mi cuarto, que habría de conocer a las muchachas. Lo que iba a suceder era otro acontecimiento para el que no estaba yo preparado. Ahora no reconocía yo ni mi deseo ni su objeto, casi sentía haber salido con Elsie, pero sobre todo debíase la contradicción de aquel placer que yo esperaba a la certidumbre de que no me lo podían quitar, y volvió a cobrar toda su dimensión, como en virtud de una fuerza elástica, cuando ya no sufrió la presión de esa certidumbre, cuando me decidí a volver la cabeza y vi que Elsie, parado a unos pasos de allí, se estaba despidiendo de las muchachas. La cara de la muchacha que estaba más cerca del pintor, cara gruesa e iluminada por el mirar, parecía una torta en la que se había reservado un huequito a un trozo de cielo. Sus ojos, aunque quietos, daban una impresión de movilidad, como ocurre esos días de mucho viento, en que no se ve el aire, pero se nota la rapidez con que cruza sobre el fondo azul. Por un instante sus miradas se cruzaron con las mías,
como esos cielos anubarrados y corretones de los días de tormenta que se acercan a una nube menos rápida que ellos, se ponen a su lado, la tocan y siguen su camino, pero no se conocen y se van en direcciones opuestas. Así nuestras miradas estuvieron un momento frente a frente, ignorando a ambas todas las promesas y amenazas por lo porvenir que se encerraban en el continente celeste que tenían delante. Únicamente en el preciso instante en que su mirada pasó exactamente sobre la mía se veló levemente, pero sin aminorar su velocidad. Tal ocurre una noche clara cuando la luna, arrastrada por el viento, pasa tras una nube, vela por unos minutos su resplandor y reaparece enseguida. Ya Elzir se había despedido de las muchachas sin llamarme. Se marcharon ellas por una calle transversal y el pintor se acercó a mí. Todo estaba perdido. Ya he dicho que Albertina no se me representó ese día con la misma apariencia que los anteriores, y que cada vez que la viera había de parecerme distinta, pero en aquel momento me di cuenta de que algunas modificaciones del aspecto, la importancia y la magnitud de un ser pueden consistir en la variabilidad de determinados estados de espíritu interpuestos entre él y nosotros, y uno de los que más papel juegan en esto es la creencia en determinada cosa. Aquella noche, la creencia de que iba a conocer a Albertina unos segundos más tarde la convirtió a mis ojos en cosa insignificante, y el desvanecerse de semejante creencia le devolvió luego su carácter de cosa preciosa. Años más adelante, la creencia de que Albertina me era fiel y luego la de desaparición de esa idea acarrearon análogas mudanzas. Claro que ya en Combray había yo visto achicarse o agrandarse según las horas, según entrase yo en una u otra de las dos grandes modalidades que se repartían mi sensibilidad, la pena de no estar con mi madre por la tarde, tan imperceptible como la luz de la luna mientras brilla el sol, pero que luego, cuando caía la noche, reinaba ella sola en mi alma ansiosa, en el mismo lugar donde estaban los recuerdos borrados y recientes. Pero aquel día, al ver que Elzir se separaba de las muchachas sin haberme llamado, aprendí que las variaciones de la importancia que para nosotros tienen un placer o una pena puede obedecer no sólo a aquella alternativa de los dos estados de ánimo, sino también al cambiar de creencias invisibles. Gracias a ellas, la muerte, por ejemplo, nos parece cosa indiferente, porque ellas la revistieron de una luz de irrealidad, y así nos permiten que atribuyamos gran importancia al hecho de ir a un concierto de sociedad que perdería todo su encanto si de pronto, por el anuncio de que nos van a guillotinar, desapareciese la creencia que impregna la fiesta de esa noche. Ese papel que desempeñan las creencias es muy cierto. En mí había algo que lo sabía, la voluntad, pero vano es que ella lo sepa si continúan ignorándolo la inteligencia y la sensibilidad, y estas dos facultades obran de muy buena fe cuando creen que sentimos ganas de abandonar a una querida a la cual sólo la voluntad sabe que tenemos mucho apego, y es que están oscurecidos por la creencia de que volveremos a encontrarla al cabo de un momento. Pero que se disipe tal creencia, que se enteren de pronto de que esa mujer se ha marchado para siempre y entonces inteligencia y sensibilidad se ponen como locas, pierden su equilibrio y el placer ínfimo se agranda hasta lo infinito. Mudanza de una creencia, vacío del amor también, que siendo cosa preexistente y móvil se posa en una mujer, sencillamente porque esa mujer será casi inasequible. Y enseguida piensa uno más que en esa mujer que difícilmente nos representamos en los medios de conocerla, desarrollándose todo un proceso de angustias, y él basta para sujetar nuestro amor a esa mujer, objeto apenas conocido de un amor. La pasión llega a ser inmensa y se nos ocurre pensar cuán poco lugar ocupa dentro de ella la mujer real, y si de pronto, como en aquel momento en que vi a Elzir pararse con las muchachas, cesa nuestra preocupación, cesa nuestra angustia, como todo nuestro amor era esa angustia, parece que de repente se haya desvanecido la pasión en el instante mismo en que su presa, esa presa en cuyo valor no hemos reflexionado mucho, está a nuestro alcance. ¿Qué es lo que conocía yo de Albertina? Dos o tres siluetas destacadas sobre el mar, de seguro mucho menos bellas que las de las mujeres de Veronés, las cuales hubiera debido ser preferidas en caso de obedecer yo a razones puramente estéticas. ¿Y qué otras razones podía yo tener
Si una vez que mi angustia decaía no me encontraba con otra cosa que esas mudas siluetas, ¿no poseía nada más? Desde que había visto a Albertina, todos los días me hacía mil figuraciones con respecto a ella. Mantuve con lo que yo llamaba a Albertina todo un coloquio interior en el que yo le inspiraba preguntas y respuestas, pensamientos y acciones, y en la serie indefinida de Albertinas imaginadas que se sucedían en mi ánimo hora a hora, la Albertina de verdad, la que vi en la playa, no era más que la figura que iba a la cabeza, lo mismo que esa actriz famosa, creadora de un personaje que no aparece más que en las primeras representaciones de la larga serie de ellas que alcanza una obra. Esta Albertina casi se reducía a una silueta. Todo lo superpuesto a ella era de mi cosecha, porque así ocurre en amor, que las aportaciones que proceden de nosotros mismos triunfan, aunque sólo se mire desde el punto de vista de la cantidad, sobre las que nos vienen del ser amado. Y esto es cierto, aun en los amores más efectivos, los hay hasta entre aquellos que ya tuvieron cumplimiento carnal, que pueden no sólo formarse, sino subsistir alrededor de muy poca cosa. Un profesor de dibujo de mi abuela tuvo una hija con una querida de muy baja clase. La madre murió a poco de nacer la niña y con su muerte causó tal pena al profesor de dibujo que no pudo sobrevivir mucho tiempo. En los últimos meses de su vida, mi abuela y algunas otras señoras de Combray que nunca habían querido hacer alusión delante de su profesora a aquella mujer con la que jamás vivió oficialmente y con la que no tuvo muchas relaciones, pensaron en asegurar el porvenir de la niña, contribuyendo cada cual con una cantidad para regalarle una renta vitalicia. Mi abuela fue quien lo propuso y hubo algunas amigas que se hicieron rogar bastante, alegando si en realidad valdría la pena preocuparse por la niña, y que quién sabe si era hija siquiera del que se figuraba ser su padre, porque con mujeres como la madre no se puede tener ninguna seguridad. Por fin se decidieron. La niña fue a casa a dar las gracias. Era fea y tan parecida al viejo maestro de dibujo que todas las dudas se disiparon. Como lo único que tenía bonito era el pelo, una señora dijo a su padre que iba acompañándola: vaya un pelo más bonito que tiene. Y mi abuela, considerando que ahora la mujer culpable ya estaba muerta y el profesor camino de la sepultura, y por consiguiente que una alusión a ese pasado que todos fingían ignorar no tenía ya gravedad, añadió: quizás sea de familia. ¿Tenía su madre el pelo así? No lo sé, respondió ingenuamente el padre. Nunca la vi más que con un sombrero puesto. Había que volver con Elzir. Me vi la cara en un espejo del escaparate. A más del desastre de no haber sido presentado, observé que mi corbata estaba torcida y que la melena me asomaba por debajo del sombrero, cosa que me sentaba muy mal. Pero, de todos modos, ya era una suerte que aun con esta facha las muchachas me hubieran visto en compañía de Elzir y no pudiesen olvidarme. También fue una suerte que aquella tarde y por consejo de mi abuela llevara el chaleco bonito, que tuve a punto de cambiarme por uno muy feo, y mi mejor bastón, porque como los acaecimientos que deseamos no se producen nunca conforme habíamos pensado, a falta de las ventajas con que creíamos contar, se presentan otras que no esperábamos, y así todo se compensa. Tanto miedo teníamos a lo peor que, después de todo, nos inclinamos a considerar que, bien mirado, la casualidad nos ha sido más favorable que adversa. Me hubiera gustado conocerlas, dije a Elzir cuando se acercó. Entonces, ¿por qué se ha quedado usted a una legua? Estas fueron las palabras que pronunció, no porque expresaran su pensamiento, puesto que, si él hubiera querido satisfacer mi deseo, nada más fácil que llamarme, sino quizás porque había oído semejante frase, muy familiar a las personas vulgares cogidas en falta, y porque hasta los grandes hombres son en ciertas cosas igual que la gente vulgar y buscan sus excusas corrientes en el mismo repertorio, lo mismo que compran el pan cada día en el mismo horno, o quizás sea que tales palabras, que en cierta manera deben ser leídas al revés, puesto que su letra significa lo contrario de la verdad, sean efecto necesario, gráfico, negativo de un movimiento reflejo. Tenían prisa. Yo, sobre todo, me figuré que las muchachas no le habían dejado llamar a una persona que tan poco simpática les era, porque, de no ser así, y después de tanta pregunta como le hice con respecto a ellas y del interés que vio me inspiraban, me hubiese llamado. Íbamos hablando de Carquehuit, me dijo, en la puerta de su casa cuando iba a despedirme. He hecho un dibujo donde se ve muy bien la línea de la playa. El cuadro no está mal,
Pero es otra cosa. Si usted lo quiere, en recuerdo de nuestra amistad, le regalaré mi dibujo, añadió, porque las personas que le niegan a uno aquello que desean le dan otra cosa. Lo que me gustaría mucho, si es que tiene usted alguna, es la fotografía del retratito de Miss Scriapant. Pero, ¿qué significa ese nombre? Es un personaje que representó el modelo de retrato a una zarzuela estúpida. Ya sabe usted que no la conozco. De veras, parece que usted no lo cree. Elsie no dijo nada, porque me parece que no será la señora de Swan cuando estaba soltera, dije yo, por uno de esos bruscos y fortuitos encuentros con la verdad muy raros. Sí, pero lo que cuando se dan bastan para servir de base a la teoría de los presentimientos con tal de que se echen en olvido todos los errores que le invalidan. Elsie no me contestó. Era en efecto un retrato de Odette de Crécy. No quiso ella conservarle por muchas razones, algunas de suma evidencia, pero además había otras. El retrato era anterior al momento en que Odette, disciplinando sus facciones, hizo con su cara y con su cuerpo esa creación que a través de los años habían de respetar en sus grandes líneas sus peluqueros y sus modistos, y también la misma Odette, en su modo de andar, de hablar, de sonreír, de colocar las manos, de mirar y de pensar. Se necesitaba toda la depravación de un amante harto para que Swann prefiriese a las numerosas fotografías de la Odette Neuville en que se había convertido su deliciosa mujer, aquel retratito que tenía en su cuarto, en el que se veía tocada con un sombrero de paja adornado de pensamientos, una joven bastante fea, con el pelo ahuecado y las facciones descompuestas. Además, aunque el retrato hubiese sido, no ya anterior, como la fotografía preferida de Swann, a la sistematización de las facciones de Odette en un tipo nuevo, lleno de majestad y encanto, sino posterior, con la sola visión de Elsie le habría bastado para desorganizar ese tipo. El genio artístico obra a la manera de esas temperaturas sumamente elevadas que tienen fuerza para disociar las combinaciones de los átomos y agruparlos otra vez con arreglo a un orden enteramente contrario y que responda a otro tipo. Toda esa falsa armonía que la mujer impone a sus facciones y de cuya persistencia se asegura todos los días antes de salir, ladeándose un poco más el sombrero, alisándose el pelo y poniendo más alegre la mirada para asegurar su continuidad, la destruye la visión del pintor en un segundo y crea en su lugar una nueva agrupación de facciones de la mujer, de modo que satisfaga un determinado ideal femenino y pictórico que él lleva adentro. Así suele ocurrir que, al llegar a una cierta edad, los ojos de un gran investigador encuentran por doquiera los elementos necesarios para fijar las únicas relaciones que le interesan, como esos obreros y jugadores que no tienen escrúpulos y se contentan con lo que se les viene a la mano, podrían decir de cualquier cosa, sí, eso me sirve. Y sucedió que una prima de la princesa de Luxemburgo, Beldad, muy orgullosa, se enamoró, ya hace años, de un arte que era nuevo en esa época, y encargó un retrato suyo al más célebre de los pintores naturalistas. Enseguida, la mirada del artista encontró lo que buscaba por todas partes, y en el lienzo se veía un tipo de modistilla y por fondo una decoración ladeada de color violeta que recordaba la plaza Pigalle. Pero, sin llegar a eso, el retrato de una mujer por un gran artista no sólo no tendrá en ningún caso a satisfacer algunas de las exigencias de dicha mujer, como esas, por ejemplo, que la mueven cuando empieza a entrar en años y retratarse con trajes de jovencita que realzan su buen talle, juvenil aún, y la representan como a hermana de su hija o hijo de su hija, que, si es menester, figurará a su lado muy mal vestida, como conviene, sino que, por el contrario, querrá poner de relieve los rasgos desfavorables que ella desea ocultar y que le tientan, como, por ejemplo, un color verdoso, porque tienen más carácter, pero eso basta para desencantar al espectador vulgar y para reducirle a migajas el ideal cuya armadura mantenía tan altivamente esa mujer y que la colocaba en su forma única e irreductible, aparte de la humanidad y por encima de la humanidad. Ahora ya se ve destronada, colocada fuera de su propio tipo, que era su invulnerable reino, no es más que una de tantas mujeres que no nos inspiran ninguna fe en su superioridad, de tal manera identificábamos nosotros con ese tipo no sólo la belleza de una Odette, sino su personalidad y ser mismos, que al ver el retrato que le quita su carácter nos entran ganas de gritar que está mucho más fea de lo que es ella y sobre todo muy poco parecida.
no la reconocemos. Sin embargo, nos damos cuenta de que allí hay un ser que hemos visto, pero no es Odette. Conocemos, sí, la cara, el cuerpo, el aspecto de ese ser, y no nos recuerdan a la mujer que nunca se sentaba así y cuya postura usual no dibujó nunca el extraño y provocativo arabesco que muestra en el cuadro, sino a otras mujeres, a todas las que pintó Elzir, y que siempre, por muy diferentes que fuesen, plantó así, de frente, con el pie combado, asomado por debajo de la falda, y un gran sombrero redondo en la mano, respondiendo simétricamente al nivel de la rodilla que oculta a ese otro disco visto de frente el rostro. En suma, no sólo disloca un retrato genial de el tipo de una mujer tal como le definieron su coquetería y su concepción egoísta de la belleza, sino que además no se contenta con envejecer el original de la misma manera que la fotografía, esto es, presentándole con galas pasadas de moda, porque en un retrato de pintor el tiempo lo indica, a más del modo de vestirse de la mujer, el estilo que por entonces tenía el artista. Este estilo, la primera manera de Elzir, era la partida de nacimiento más terrible para Odette, pues a ella le convertía, como sus fotografías de la misma época, en una principianta de las cocottes conocidas entonces, pero su retrato le hacía contemporáneo de uno de los numerosos retratos que Manet o Whistler pintaron con modelos ya desaparecidos y que pertenecen al olvido o a la historia. A estos pensamientos, silenciosamente rumiados junto a Elzir mientras que le iba acompañando, me arrastraba el descubrimiento recién hecho de la identidad de su modelo, cuando ese primer descubrimiento acarrió otro mucho más inquietante para mí y referente a la identidad del artista. Había hecho el retrato de Odette de Crécy. Sería, pues, posible que este hombre genial, este sabio, este solitario, este filósofo de magnífica conversación y que dominaba todas las cosas, fuera el ridículo y perverso pintor protegido antaño por los Verdurén. Le pregunté si no los había conocido y si no lo llamaban a él por entonces el señor Bichet. Elzir me respondió que sí, sin dar muestras de confusión, como si se tratara de una parte ya vieja de su existencia. No sospechaba la decepción extraordinaria que en mí provocó, pero alzó la vista y la leyó en mi cara. En la suya se pintó un gesto de descontento. Como ya estábamos casi en su casa, otro hombre de menos inteligencia y corazón que él quizás se hubiera despedido secamente, sin más, y después hubiera hecho por no encontrarse conmigo, pero Elzir no hizo esto. Como verdadero maestro, quizás su único defecto desde el punto de vista de la creación pura era ser un maestro, en este sentido de la palabra maestro, porque un artista, para entrar en la plena verdad de la vida espiritual, debe estar solo y no prodigar lo suyo, ni siquiera a sus discípulos, hacía por extraer de cualquier circunstancia referente a él o a los demás, y para mejor enseñanza de los jóvenes, la parte de verdad que contenía, y prefirió a frases que hubiesen podido vengar su amor propio otras que me instruyeron. No hay hombre, me dijo, por sabio que sea, que en alguna época de su juventud no haya llevado una vida o no haya pronunciado unas palabras que no le gusta recordar y que quisiera ver borradas, pero en realidad no debe sentirlo del todo, porque no se puede estar seguro de haber llegado a la sabiduría en la medida de lo posible, sin pasar por todas las encarnaciones ridículas u odiosas que le preceden. Ya sé que hay muchachos, hijos y nietos de hombres distinguidos, con preceptores que les enseñan nobleza de alma y elegancia moral desde la escuela. Quizás no tengan nada que tachar de su vida, acaso pudiesen publicar sobre su firma todo lo que han dicho en su existencia, pero son pobres almas, descendientes sin fuerza de gente doctrinaria y de una sabiduría negativa y estéril. La sabiduría no se transmite, es menester que la descubra uno mismo después de un recorrido que nadie puede hacer en nuestro lugar y que no nos puede evitar nadie, porque la sabiduría es una manera de ver las cosas. Las vidas que usted admira, esas actitudes que le parecen nobles, no las arreglaron el padre de familia o el preceptor, comenzaron de muy distinto modo, sufrieron la influencia de lo que tenían alrededor, bueno o frívolo, representaron un combate y una victoria. Comprendo que ya no reconozcamos la imagen de lo que fuimos en un primer período de la vida y que nos sea desagradable, pero no hay que renegar de ella, porque es un testimonio de que hemos vivido de verdad con arreglo a las leyes de la vida y del espíritu, y que de los elementos comunes de la vida,
de la vida, de los estudios de pintor, de los grupos artísticos, si de un pintor se trata, hemos sacado alguna cosa superior. Habíamos llegado a la puerta de su casa. Yo estaba muy decaído por no haber sido presentado a las muchachas, pero ahora ya había alguna posibilidad de encontrármelas en esta vida. Dejaron de ser una visión pasajera por un horizonte en donde pude figurarme que no las vería dibujarse nunca más. Ahora ya no se agitaba en torno a ellas esa especie de remolino que nos separaba y que no era sino la traducción del deseo en perpetua actividad, móvil, urgente, nutrido de inquietudes que en mí despertaba su calidad de inasequibles, acaso su posible desaparición para siempre. Este deseo podía ya echarle a descansar, guardarle en reserva junto a tantos otros cuya realización, una vez que la sabía posible, iba yo aplazando. Me separé de Elsie y me quedé solo. Y entonces, de pronto, y a pesar de mi decepción, vi toda esa serie de casualidades que yo no había sospechado, que Elsie fuera precisamente amigo de esas muchachas, que las que aquella misma mañana eran para mí figuras de un cuadro con el mar por fondo, me hubiesen visto en compañía y amistoso coloquio con un gran pintor, el cual sabía ahora que yo deseaba conocerlas, y sin duda secundaría mi deseo. Todo ello me había causado alegría, pero la alegría se estuvo oculta hasta entonces. Era como esas vistas que esperan a que los demás se hayan ido y a que estemos solos para pasarnos recado de que están allí. Entonces los vemos, podemos decirles que estamos por completo a su disposición, escucharles. A veces ocurre que entre el momento en que esas alegrías entraron en nosotros y el momento en que nosotros entramos en ellas han pasado tantas horas y hemos visto a tanta gente que tenemos miedo de que no nos hayan aguardado. Pero tienen paciencia, no se cansan, y en cuanto los demás se han ido, las vemos allí juntos. Otras veces somos nosotros los que estamos tan cansados que se nos figura que no tendremos fuerza bastante en nuestro desfallecido ánimo para retener esos recuerdos e impresiones que tienen por único modo de realización y por único lugar habitable nuestro frágil yo, y lo sentiríamos mucho porque la existencia apenas si tiene interés más que en esos días en que el polvo de las realidades está mezclado con un poco de arena mágica, cuando un vulgar incidente de la vida se convierte en episodio novelesco. Todo un promontorio del mundo inaccesible surge entonces de entre las luces del sueño y entra en nuestra vida, y entonces vemos en la vida lo mismo que el durmiente despierto, a aquellas personas en las que soñamos con tanta fuerza que nos creímos que nunca habríamos de verla sino en sueños. La tranquilidad que me trajo la posibilidad de conocer a esas muchachas cuando yo quisiera me fue ahora mucho más preciosa porque, debido a los preparativos de marcha de Saint-Loup, no podía seguir acechando su paso como antes. Mi abuela tenía ganas de demostrar a mi amigo su agradecimiento por las muchas bondades que tuvo con nosotros. Yo le dije que Roberto era un gran admirador de Proudhon y que podía pedir que le mandaran a Balbec buen número de cartas de ese filósofo que mi abuela había comprado. Saint-Loup vino a verlas al hotel el día que llegaron, que era el de la víspera de su marcha. Las leyó ávidamente, manejando las hojas de papel con mucho respeto y procuró aprenderse frases de memoria. Se levantó, excusándose por habernos entretenido tanto, cuando mi abuela le dijo: No, lléveselas usted, son para usted. He mandado que me las envíen con ese objeto. Le entró tal alegría que no pudo dominarla, como no se puede dominar un estado físico que se produce sin intervención de la voluntad. Se puso encarnado igual que un niño recién castigado, y a mi abuela le llegaron al alma, mucho más que las frases de gratitud que hubiera podido proferir, todos los esfuerzos inútiles que hizo para contener la alegría que le agitaba. Pero él temía haber expresado mal su reconocimiento, y al día siguiente en la estación, asomado a la ventanilla en aquel tren de una línea secundaria que le había de llevar a su guarnición, aún se excusaba por su torpeza. La ciudad en donde estaba su regimiento no distaba mucho de Balbec. Pensó en ir en coche, como solía hacer cuando tenía que volver por la noche, y no se trataba de una marcha definitiva, pero tenía que mandar por tren su gran equipaje, y le pareció más sencillo ir él también en ferrocarril, acomodándose en esto al consejo del director del hotel, que respondió a la consulta de Roberto que tren o coche vendría a ser equívoco, con lo cual quería dar a entender que sería equivalente, poco más o menos, lo que Francisca hubiese dicho: lo mismo da uno que otro. Bueno, decidió Saint-Loup, entonces tomaré el Galápago.
Yo también lo habría tomado para acompañar a mi amigo hasta Donciers, pero estaba muy cansado, y durante el rato largo que pasamos en la estación, es decir, el tiempo que dedicó el maquinista a esperar a unos amigos retrasados, sin los que no quería marcharse, y a tomar algún refresco, prometí a Saint-Loup que iría a verle varias veces por semana. Como Bloch había ido también a la estación, con gran disgusto de Saint-Loup, al ver que mi compañero de estudios le estaba oyendo invitarme a ir a almorzar, a comer o hasta a vivir a Donciers con él, no tuvo más remedio que decirle, con un tono sumamente frío, que tenía por objeto corregir la amabilidad forzada de la invitación, para que Bloch no la tomara en serio. Si alguna vez pasa usted por Donciers una tarde que esté yo libre, puede usted preguntar por mí en el cuartel, aunque casi siempre estoy ocupado. ¿Acaso también decía eso Roberto porque temía que yo solo no fuese, e imaginándose que yo tenía con Bloch más amistad de lo que yo decía, así me daba ocasión de tener un compañero de viaje que me animara a ir? Me daba miedo que esa manera de invitar a una persona aconsejándole al mismo tiempo que no vaya hubiese molestado a Bloch y me parecía que Saint-Loup no debía haberle dicho nada. Pero me equivoqué porque cuando el tren se marchó nosotros volvimos juntos un rato hasta el cruce de dos calles, una que llevaba hacia el hotel y la otra hacia la villa de Bloch. Y no hizo en todo el camino más que preguntarme qué día iríamos a Donciers, porque después de todas las amables invitaciones que Saint-Loup le había hecho, sería por su parte una grosería no aceptar. Me alegré de que no hubiera notado el tono tan poco insistente, apenas cortés, con que se le hizo la invitación, o, caso de haberlo notado, de que no se ofendiera y se diese por no enterado. Sin embargo, deseaba yo que Bloch no incurriera en el ridículo de ir pronto a Donciers, pero no me atreví a darle un consejo que le había de molestar forzosamente, haciéndole ver que Saint-Loup había estado mucho menos apremiante en su invitación que él en aceptarla. Estaba deseando ir porque, a pesar de que todos los defectos que en este respecto tenía estuviesen compensados por cualidades estimables de que carecían personas más reservadas, ello es que Bloch llevaba su indiscreción a extremos irritantes. Según él, no podía pasar aquella semana sin que fuésemos a Donciers. Decía fuésemos, porque yo creo que contaba con que mi presencia atenuaría el mal efecto de la suya. Por todo el camino, delante del gimnasio, oculto entre los árboles, delante de los campos de tenis, de la casa, del puesto de conchas, me fue parando para que fijáramos un día determinado, pero como yo no quise, se marchó enfadado, diciéndome, haz lo que te dé la gana, caballerito, yo de todas maneras tengo que ir, puesto que me ha invitado. Saint-Loup tenía tanto miedo de no haber dado bien las gracias a mi abuela que al otro día volvió a encargarme una vez más que le expresara su gratitud en una carta suya escrita en Donciers y que parecía, tras aquel sobre donde la administración de correos puso el nombre de la ciudad, venir corriendo hacia mí para decirme que entre sus murallas, en el cuartel de caballería Luis XVI, mi amigo pensaba en mí. El papel llevaba las armas de los Marsantes, en las que se distinguían un león y encima una corona formada con un birrete de par de Francia. Después de un viaje sin novedad, me decía, dedicado a leer un libro que compré en la estación, escrito por Arvid Beren, un autor ruso, creo, pero me ha parecido que para ser de un extranjero está muy bien escrito. Dígame usted lo que opina, porque usted debe de conocerlo, usted, pozo de ciencia, que lo ha leído todo. Aquí estoy otra vez en medio de esta vida grosera y me siento muy solo porque no tengo nada de lo que me dejé en Balbec, una vida en la que no encuentro ningún recuerdo de afectos, ningún encanto intelectual, en un ambiente que usted despreciaría, pero que tiene su atractivo. Me parece que desde la última vez que salí de aquí todo ha cambiado, porque en este intervalo ha empezado una de las eras más importantes de mi vida, la de nuestra amistad. Espero que no se acabe nunca. No he hablado de ella más que a una persona, a mi amiga, que me ha dado la sorpresa de venir a pasar una hora conmigo. Le gustaría mucho conocerle a usted y me parece que se entenderían muy bien, porque ella es muy dada a la literatura. En cambio, para tener espacio de pensar en nuestras conversaciones y revivir esas horas que nunca olvidaré, me aíslo de mis compañeros, muchachos excelentes, pero que no comprenden esas cosas. Este recuerdo de los ratos pasados con usted hubiera yo preferido, por ser el primer día, evocarlo para mí solo, sin escribir, pero temo que usted, espíritu sutil, corazón ultrasensitivo, entre en cuidado al no recibir cartas, si es que se ha dignado usted humillar su pensamiento hasta este rudo soldado que tanto trabajo le ha de costar pulir y desbastar para que sea un poco más sutil y digno de su amigo.
En el fondo esta carta se parecía mucho por su tono de cariño a aquellas que, cuando no conocía aún a Saint-Loup, me imaginé que habría de escribirme, en esas fantasías de mi imaginación de las que me sacó su primitiva acogida, poniéndome delante de una realidad glacial que no sería definitiva. Después de esta carta, cada vez que traían el correo a la hora del almuerzo, yo sabía enseguida cuándo había una carta suya, porque las de Roberto ostentaban siempre esa segunda fisonomía que nos muestra un ser que está ausente y cuyas facciones, el carácter de letra, no hay motivo alguno para que no distingamos un alma individual, como se distingue en la forma de la nariz o en las inflexiones de la voz. Ahora solía quedarme sentado a la mesa, acabada la comida, mientras retiraban el servicio, y no me limitaba a mirar hacia el mar, a no ser en los momentos en que podía pasar las muchachas de mi bandada, porque desde que había visto estas cosas en las acuarelas de Elzir, me gustaba encontrar en la realidad, apreciándolo como elemento poético, aquel ademán interrumpido de los cuchillos atravesados en las mesas, la bombeada redondez de una servilleta desdoblada donde el sol intercala un retazo de amarillo terciopelo, la copa medio vacía que así delata mejor la noble amplitud de sus formas, y en el fondo de su cristal traslúcido, parecido una condensación del día, un poco de vino oscuro, pero todo chispeante, el cambio de volúmenes y la transmutación de los líquidos por obra de la luz, esa alteración de las ciruelas que pasan de verde al azul y del azul al oro en el frutero casi vacío, el paseo de aquellas sillas viejecitas que van 2 veces al día a instalarse alrededor del mantel, puesto en la mesa como en un altar en el que se celebran los ritos de la gula, y en el que hay unas ostras con unas gotas de agua lustral en el fondo, como pilillas de agua bendita, y buscaba yo la belleza en donde menos me figuré que pudiese estar, en las cosas más usuales, en la vida profunda de los bodegones. Algunos días después de la marcha de Saint Loup logré que Elzir diera una reunión íntima donde había de encontrar a Albertina. Al salir del gran hotel hubo quien me dijo que estaba yo muy elegante y con muy buena cara, lo cual se debía a un largo reposo y especiales cuidados de mi toilette. Y yo sentí no poder reservar mi simpatía y mi elegancia, así como el crédito de Elzir, para la conquista de una persona de más valía, y tener que consumir todo eso por el simple gusto de conocer a Albertina. Mi inteligencia consideraba ese placer muy poco valioso desde que le tuvo asegurado, pero mi voluntad no participó por un instante de esa ilusión, porque la voluntad es la servidora perseverante e inmutable de nuestras personalidades sucesivas. Se oculta en la sombra, desdeñada e incansablemente fiel, y trabaja sin cesar y sin preocuparse de las variaciones de nuestro yo, para que no le falte nada de lo que necesita en el momento de ir a realizar un ansiado viaje, mientras que la inteligencia y la sensibilidad empiezan a preguntarse si realmente vale la pena viajar, la voluntad, sabedora de que esos dos amos ociosos otra vez considerarían tal viaje como cosa maravillosa, en caso de que no se llegara a efectuar, las deja divagar delante de la estación y entregarse a múltiples vacilaciones, y ella va tomando los billetes y nos coloca en el vagón para cuando llegue la hora de la marcha. Todo lo que tienen de mudable sensibilidad e inteligencia lo tiene ella de firme, pero como es callada y no expone sus motivos, parece casi que no existe. Y las demás partes de nuestra personalidad obedecen las decisiones de la voluntad sin darse cuenta, mientras que en cambio perciben muy bien sus propias incertidumbres. Mi sensibilidad y mi inteligencia armaron, pues, una discusión respecto a la valía del placer que iba a sacar con la presentación a Albertina, mientras que yo miraba en el espejo aquellos vanos y frágiles adornos de mi persona, que ellas dos hubieran querido guardar intactos para otra ocasión. Pero mi voluntad no dejó que se pasara la hora de salida y dio al cochero las señas de Elzir, y como ya la suerte estaba echada, mi inteligencia y mi sensibilidad se dieron el lujo de pensar que era lástima. Pero lo que es si mi voluntad hubiera dado otra seña, se habría quedado con 3 palmos de narices. Cuando al poco rato llegué a casa de Elzir, a lo primero creí que la señorita de Simonet no estaba en el estudio. Había allí, sí, es verdad, una joven sentada con traje de seda y sin nada en la cabeza, pero para mí eran desconocidos aquel magnífico pelo y el color de la tez, en donde no encontré la misma esencia que había extraído de una muchacha ciclista que iba paseándose, con su sombrero de punto a orillas del mar. Sin embargo, aquella era Albertina, pero yo ni siquiera me ocupé de ella cuando me di cuenta. Cuando se es joven y se entra en una reunión mundana, muere uno para sí mismo
se convierte en un hombre diferente, porque todo salón es un nuevo universo, en el que, obedeciendo a la ley de otra perspectiva moral, clava uno su atención, como si nos fuese a importar siempre esas personas, bailes y juegos de cartas que ya se habrán olvidado al otro día. Como para llegar hasta la meta de una conversación con Albertina me era menester tomar un camino que yo no había trazado, que se paraba primero delante de Elsie, luego ante otros grupos de invitados a quienes me iban presentando, después junto al buffet que me ofrecía unos pasteles de fresa que me comí mientras que escuchaba inmóvil la música que empezaban a ejecutar. Resultó que atribuía a todos estos episodios la misma importancia que a mi presentación a la señorita de Simonel, presentación que ya no era más que uno de tantos episodios, pues se me olvidó enterarme que, unos minutos antes, en eso estaba la finalidad de mi venida. Y eso ocurre también en la vida activa con nuestras verdaderas dichas y nuestras grandes desgracias. La mujer que amamos nos da la respuesta favorable o mortal que esperábamos hace un año en el momento en que nos encontramos rodeados de gente, y hay que seguir hablando. Las ideas se superponen unas a otras y desarrollan un plano superficial en el que de cuando en cuando asoma el recuerdo, mucho más hondo pero muy limitado, de que sobre nosotros se ha posado la desgracia. Y si en vez de desgracia la felicidad, puede ocurrir que pasen unos cuantos años antes de que nos acordemos de que el mayor acontecimiento de nuestra vida sentimental se produjo sin que tuviésemos tiempo de consagrarle mucha atención, ni casi de darnos cuenta, en una reunión mundana a la que, sin embargo, no concurrimos sino en espera de ese acontecimiento. Cuando Elsie me llamó para presentarme a Albertina sentada un poco más allá, yo, antes de ir, acabé de comerme un pastel de café que tenía empezado y pregunté a un caballero viejo que me habían presentado y al que creí oportuno ofrecer la rosa que admiraba en mi ojal, algunos detalles referentes a las ferias de Normandía. No quiere eso decir que la presentación albertina no me causara placer alguno y que no se me apareciera con cierta gravedad, pero no me di cuenta de ese placer hasta un rato más tarde, cuando, de vuelta en el hotel y ya solo, volví otra vez a ser yo mismo. Pasa con las alegrías algo semejante a lo que ocurre con las fotografías. La que se hizo en presencia de la amada no es más que un cliché negativo y se la revela más adelante, en casa, cuando tenemos a nuestra disposición esa cámara oscura interior cuya puerta está condenada mientras hay gente delante. Pero, si la conciencia de la alegría se retrasó para mí unas horas, en cambio la gravedad de esta presentación la sentí enseguida. En el momento de una presentación, en vano nos sentimos de pronto agraciados con un billete valedero para futuros placeres, y tras el que corríamos semanas y semanas, comprendemos muy bien que con su obtención se acaban para nosotros no sólo esas penosas rebuscas, lo cual sería motivo de regocijo, sino también la existencia de un determinado ser que nuestra imaginación había desnaturalizado, un ser que adquirió magnas proporciones merced a nuestro ansioso temor de no llegar a conocerle nunca. En el momento en que nuestro nombre suena en sus labios, del que presenta, sobre todo si éste le rodea, como hizo Elsie con el mío, de comentarios elogiosos, ese momento sacramental análogo al que la comedia de magia, cuando el hada ordena a una persona que se convierta de repente en otra, aquel ser a quien deseábamos acercarnos se desvanece, y es natural que no pueda seguir siendo la misma persona, puesto que, debido a favorecernos en esos ojos ayer situados en el infinito, y que nosotros nos figuramos que no habrían de encontrarse nunca con los nuestros, errantes, sin puntería, desesperados y divergentes, hay ahora, como por arte de milagro, en vez de la mirada consciente y el pensamiento incognoscible que buscábamos, una pequeña figura que parece pintada al fondo de un sonriente espejo, que es la nuestra. Si el vernos encarnados nosotros mismos en aquello que más distante se nos figuraba es lo que modifica más profundamente a la persona que acaban de presentarnos, la forma de esa persona aún se nos ofrece envuelta en vaguedad y podemos preguntarnos si será un dios, una mesa o una palangana. Ver las primeras palabras que la desconocida nos diga, tan ágiles como esos escultores en cera que hacen un busto en 5 minutos, precisarán esa forma, le imprimirán un carácter definitivo que excluirá todas las hipótesis a que se entregaban el día antes nuestro deseo y nuestra imaginación. Indudablemente, Albertina, ya antes de ir a esta reunión, no era para mí ese mero fantasma de una mujer que pasó, entrevista apenas y de la que nada sabemos, fantasma que nos acompañara en nuestra vida.
Su parentesco con la señora de Bontemps había limitado esa hipótesis maravillosa y cegó una de las salidas por donde podían desparramarse. A medida que me acercaba a la muchacha y le iba conociendo más, tal conocimiento se realizaba por sustracción, pues iba quitando partes de imaginación y deseo para poner en su lugar nociones que valían infinitamente menos. Pero a esas nociones iban unidas cosas equivalentes en el dominio de la vida a las que dan las sociedades financieras cuando se han reembolsado una acción, a eso que llaman acciones de disfrute. Su apellido, la calidad de sus padres, fueron ya una primera linde puesta a mis suposiciones. La amabilidad de que me dio muestras mientras que observaba yo de cerca el lunar que tenía en la mejilla, debajo de un ojo, fue otra limitación, y me extrañó oírle emplear el adverbio rematadamente, en vez de muy, pues al hablar de dos personas decía de la una que era rematadamente loca, pero muy buena, y de la otra que se trataba de un señor rematadamente ordinario y rematadamente aburrido. Este uso del rematadamente, por poco agradable que resulte, indica un grado de civilización y de cultura al que nunca me figuré yo que llegaría la bacante de la bicicleta, la orgiástica musa del golf, lo cual no quita para que, después de esta metamorfosis, aún cambiara Albertina para mí muchas veces. Las buenas y malas cualidades que un ser ofrece en el primer término de su rostro aparecen dispuestas en formación totalmente distinta si lo abordamos por otro lado, igual que en una ciudad los monumentos diseminados en orden disperso en una sola línea se escalonan en profundidad mirándonos desde otra parte y cambian sus proporciones relativas. Al principio vi a Albertina más tímida que implacable, y me pareció educada, más bien que otra cosa, a juzgar por las frases de tiene un tipo muy malo, tiene un tipo raro, que aplicó a todas las muchachas de quienes le hablé. Tenía además como punto de mira del rostro una sien muy abultada y poco agradable de ver, y no encontré tampoco la singular mirada en que hasta entonces había yo pensado. Pero esta no era sino una segunda visión, y había otras por las que tendría yo que ir pasando sucesivamente, de suerte que tan sólo después de haber reconocido, no sin muchos tanteos, los errores de óptica iniciales, se puede llegar al conocimiento exacto de un ser, si es que ese conocimiento fuera posible, pero no lo es, porque mientras que se rectifica la visión de ese ser que de ese ser tenemos, él, que no es un objeto inerte, va cambiando. Nosotros pensamos darle alcance, pero muda de lugar y cuando nos figuramos verle por fin más claramente, resulta que lo que hemos aclarado son las imágenes viejas que de él teníamos, pero que ya no le representan. Sin embargo, y no obstante las decepciones que trae consigo este ir hacia lo que entrevimos, hacia lo que nos dimos el gusto de imaginar, es el único ejercicio sano para los sentidos y que mantenga su apetito despierto. La vida de esas personas que por pereza o timidez van derechos en coche a casa de unos amigos a quienes conocieron sin haber soñado antes en ellos y que no se atreven nunca a pararse en el camino junto a una cosa que desean, está teñida de tristísimo tedio. Volví al hotel pensando en aquella reunión, representándome el pastel del café que acabé de comerme antes de que Elsie me llevara hacia Albertina, la rosa que regalé al caballero viejo, todos esos detalles seleccionados sin participación nuestra por las circunstancias y que para nosotros forman, en disposición especial y fortuita, el cuadro de una primera entrevista. Pero meses más adelante tuve la impresión de ver ese cuadro desde otro punto de vista, desde muy lejos de mí mismo, y comprendí que no sólo para mí había existido, porque hablando a Albertina del día que me la presentaron, ella, con gran asombro mío, se acordó del pastel de café, de la flor que regalé, de todo aquello que yo, aun sin considerarlo exclusivamente importante para mí, creí que nadie más que yo había visto. Y me lo encontraba ahora transcrito en una versión de insospechada existencia en la mente de Albertina. Desde aquel primer día, cuando volví a casa y vi el recuerdo que traía de la reunión, comprendí que el escamoteo había sido perfectamente ejecutado y que hablé un rato con una persona que, gracias a la habilidad del prestidigitador y sin parecerse en nada a la que seguía yo por la orilla del mar, había puesto en lugar suyo. Bien es verdad que esto se me podía haber ocurrido por anticipado, puesto que la muchacha de la playa la había fabricado yo, pero a pesar de eso,
como en mis conversaciones con Elsie la había identificado con Albertina, tenía la obligación moral de mantener a esta muchacha las promesas de amor hechas a la Albertina imaginaria. Se desposa uno por procuración y luego nos creemos obligados a casarnos con la persona interpuesta. Por lo demás, si provisionalmente al menos se había desvanecido de mi vida aquella angustia que se calmó con solo el recuerdo de los correctos modales de Albertina, de su frase rematadamente ordinario y de la sien abultada, este recuerdo ya despertó en mí un deseo de un nuevo linaje, suave y nada doloroso por el momento. Es verdad, pero que a la larga podía ser tan peligroso como la angustia pasada, asaltándome continuamente con la necesidad de besar a esa persona nueva, que con sus buenos modos, su timidez y la inesperada facultad de disponer de ella paró el vano correr de mi imaginación, pero en cambio dio vida a un sentimiento de cariñosa gratitud, y además, como la memoria empieza enseguida a tomar clichés independientes unos de otros y suprime toda relación y continuidad entre las escenas que representan en la colección de los que expone, el último no destruye forzosamente los precedentes. Frente a la mediocre y buena Albertina con quien yo hablé, veía la Albertina misteriosa, con el mar por fondo. Eran todos recuerdos, es decir, cuadros que me parecían tan poco verdad como otros, y para acabar ya de hablar de aquella tarde de la presentación, diré que cuando quise ver en imaginación al lunarcillo que Albertina tenía en la mejilla, debajo de un ojo, me acordé de que al salir Albertina de la casa de Elsie, el lunar que le vi yo en la barbilla. Es decir, que cuando me la representaba veía que tenía un lunar, pero mi errabunda memoria le paseaba por la cara de Albertina y le colocaba ora en un lado, ora en el otro. Pero de nada sirvió aquella desilusión mía al encontrarme en la señorita de Simonet con una muchacha muy poco diferente de las que yo conocía. Lo mismo que mi decepción ante la iglesia de Balbec no me quitó las ganas de ir a Quintemperle o a Pont-Aven y a Venecia. Me dije ahora que, aunque Albertina no era lo que yo me esperaba, por mediación suya podría al menos conocer a las muchachas de la cuadrilla. Al principio creí que no lo lograría. Como ella y yo teníamos que estar aún bastante tiempo en Balbec, pensé que lo mejor sería no buscarla mucho y esperar la ocasión de encontrarme con ella, pero aunque nos encontráramos a diario, era muy de temer que se contentara con responder a mi saludo, y yo no adelantaría nada repitiendo el saludo todos los días durante el verano entero. Poco después, una mañana que había llovido y hacía casi frío, en el paseo del dique me abordó una muchacha con gorro y manguito, tan distinta de la que había visto en la reunión de Elsie, que parecía una operación imposible para el ánimo reconocer en ella la misma persona. Sin embargo, yo la reconocí, pero tras un segundo de sorpresa que, según creo, no se le escapó a Albertina. Además, como en aquel momento me acordaba de los buenos modos que tanto me asombraron, ahora me chocó por el contrario, por su tono rudo y sus modales de muchacha de la cuadrilla. Añádase que la sien ya no era el centro óptico y tranquilizador del rostro, bien porque la mirase yo desde otro lado, bien porque la ocultara la toca, o acaso porque la inflamación no era constante. Vaya un tiempo, ¿eh? Bien mirado, eso del verano interminable de Balbec es un camelo. ¿Y usted qué hace aquí? No se le ve en ninguna parte, ni en el golf, ni en los bailes del casino. ¿No monta usted a caballo? Debe usted de aburrirse mucho. ¿No le parece a usted que se idiotiza uno con eso de estarse todo el día en la playa? ¿Le gusta a usted tomar el sol como los lagartos? Bueno, hay tiempo para todo. Veo que no es usted como yo, que adoro todos los deportes. ¿No estuvo usted en las carreras del Somme? Nosotras fuimos en el tram y me explicó que no le y me explico que no le guste a usted tomar un cacharro semejante. Hemos tardado 2 horas. En el mismo tiempo hubiera yo ido y venido 3 veces con mi máquina. Admiré a Saint-Loup cuando había llamado a su tren con toda naturalidad el Galápago por lo despacio que andaba, y ahora me asusté al oír con qué facilidad decía Albertina tram y cacharro. Me di cuenta de su maestría en un modo de dominar las cosas en el que yo era positivamente inferior, y tuve miedo de que lo notara y me despreciara. Sin embargo, aún no se me había revelado toda la riqueza de sinónimos que poseía la cuadrilla para designar aquel tranvía extraurbano. Albertina tenía la cabeza quieta al hablar, la nariz contraída y movía únicamente al borde de los labios, de lo cual resultaba una sonoridad nasal y lenta, en la que entraban probablemente como causas herencias de parla provinciana,
juvenil afectación de la flema británica, lecciones de una institutriz extranjera y una hipertrofia congestiva de la mucosa nasal. Este modo de hablar, que desaparecía enseguida cuando iba conociendo a la gente y se volvía más natural y chiquilla, podía parecer desagradable, pero era muy particular y a mí me encantaba. Cada vez que se me pasaban unos días sin verla, yo me repetía a mí mismo todo exaltado: ¿no se le ve a usted nunca en el golf? Con el mismo tono nasal en que ella lo dijera, muy tiesa, sin mover la cabeza, y entonces pensaba yo que no había ser más codiciable. Aquella mañana formábamos nosotros una de esas parejas que esmaltan el paseo de trecho en trecho con su coincidencia y parada durante el tiempo preciso para cambiar unas cuantas frases antes de separarse y volver a tomar cada cual su divergente camino. Me aproveché de la inmovilidad para mirar bien y averiguar de un modo definitivo en dónde estaba el lunar, y el lunar, lo mismo que una frase de la sonata de Ventuville que me había encantado y que mi memoria paseó desde el andante al finale, hasta que un día, con la partitura en la mano, di con ella y la inmovilicé en mi recuerdo en su verdadero lugar, que era el scherzo, el lunar, digo, que a veces se me representaba en el carrillo y a veces en la barbilla, fue a posarse para siempre en la parte de arriba del labio y debajo de la nariz. Cosa semejante ocurre cuando, todo asombrados, nos encontramos con un verso que sabíamos de memoria en una obra a la que nunca sospechábamos que pudiera pertenecer. En aquel momento, como para que pudiera multiplicarse en libertad sobre el fondo del mar, en la variedad de sus formas, todo el rico conjunto decorativo que formaba el desfile magnífico de las vírgenes, a la par doradas y rosas, recocidas por el sol y el aire, las amigas de Albertina con sus piernas esbeltas y sus talles gráciles, pero todas distintas, dejaron ver su grupo que fue desarrollándose, avanzando en dirección nuestra, más cerca del mar, y, paralelamente a él, pedí permiso a Albertina para acompañarla un rato. Desgraciadamente se limitó a decir adiós con la mano a sus compañeras, pero se van a quejar sus amigas si las abandona usted, dije yo, en la esperanza de que pudiésemos pasear todos juntos. Un muchacho de facciones correctas y que llevaba dos raquetas en la mano se acercó a nosotros. Era el aficionado al baccarat, cuyas locuras traían tan indignada a la esposa del magistrado. Saludó a Albertina con un aire frío e impasible que debía de considerar como signo de distinción suprema. ¿Viene usted del golf, Octavio? Le preguntó ella. ¿Qué tal hoy? ¿Estaba usted en forma? No, es un asco. Estoy tonto. ¿Y Andrea estaba? Sí, ha hecho 77. Ah, es todo un récord. Yo había hecho ayer 82.